Buenas tiburinos, vamos a hablar del pase de batalla de Honkai Star Rail. Cómo funciona, por qué hay varios niveles de compra, cómo se sube de nivel y cuál nos interesa comprar o si merece la pena hacerlo. Además de compararlo con el mensual de cristales de pool diarios. Gracias a todos los que colaboráis con el canal, uniéndoos como miembros, a los suscriptores de Twitch o simplemente compartiendo y comentando el vídeo. Antes de nada, voy a explicar los conceptos básicos del pase de batalla. Los juegos tipo gacha utilizan el sistema de Games as a Service para perdurar en el tiempo y poder cada vez sacar más contenido. Para ello, una de las formas de monetizar que tienen es la de ofrecerte un pase de batalla o en este caso Honor Anónimo, en su versión gratuita que nos regala una serie de recursos. Estos pases de batalla que entregan una recompensa por nivel al jugador son los mejores que existen. Los pases que hayáis visto en otros juegos donde hay niveles que solo hay recompensas para los que hayan pagado el pase, utilizan una mecánica de casino muy nociva para hacerte sentir que estás perdiendo a cada nivel que subas y no hayas pagado. Si vas a criticar alguna vez un pase de batalla, asegúrate que sea de ese tipo, donde hay niveles que no regalan nada a los free to play. En el caso del pase del Honkai Star Rail, tenemos recompensas espejo. Esto quiere decir que percibimos exactamente el mismo tipo de recurso en la versión gratuita que en la de pago, con la diferencia de que las recompensas del pase de batalla de pago o Gloria Anónima ofrece mejores, mucho mejores recompensas. Los niveles van rotando entre experiencia de personaje, experiencia de cono de luz, créditos, experiencia de personaje, cono de luz, créditos, etc. Estos son los niveles que no coinciden con los múltiplos de 5. Sí, esa es una de esas curiosas veces donde un concepto de la primaria sirve para algo. Los niveles 5, 10, 15, etc. tienen recompensas distintas. El nivel 5 tiene energía de juego y solo en la versión de pago experiencia de artefacto. El nivel 10 trae un pool de banner normal y en la versión de pago un pool de banner rotatorio y más experiencia de artefacto. El nivel 15, un material limitado de subir de nivel habilidades y un material selector de recurso. Y el 20 otra vez, un pool rotatorio y material de elección. Y estos se van a repetir del 5 al 50 con varias excepciones. La primera es que a nivel 30, en el pase de pago, podremos obtener un selector de cono de luz de 4 estrellas entre las opciones del pase. La segunda es que a nivel 40, en el pase gratuito, podremos obtener un objeto para fabricar artefactos con el atributo que necesitemos. Y la tercera y última es que a nivel 50 el pase de pago nos da 680 cristales para hacer pulls, que a 160 por tirada son al menos 4 y te sobra un pequeño extra. Y ahora vienen las preguntas. ¿Cómo se consiguen niveles en el pase de batalla? Pues el juego te indica una serie de misiones diarias que cambian cada vez que llega el reset diario, semanales cada vez que llega el reset diario 7 veces y misiones de temporada que duran tanto como el propio pase. Estas se encuentran en la segunda opción de la izquierda en el menú del pase de batalla de Honor Anónimo y dentro de esta opción tenemos a su vez 3 opciones con los nombres misiones de hoy, de esta semana y de esta temporada. En este punto la verdad que podemos apreciar la gran labor de traducción y localización del juego. Es una maravilla a todos los niveles, o por lo menos hasta donde yo me lo he encontrado. ¿Merece la pena los conos de luz del pase de batalla y por ende comprarlo? Pues depende un poco de la suerte que tengas. Uno de los miembros de mi Discord ha conseguido el cono de luz de abundancia de 5 estrellas en sus tiradas gratuitas del banner permanente. Y por ejemplo, para él, comprar el pase para adquirir el cono de luz de abundancia no es lo mejor. Pero si eres como yo y tienes la suerte de que te ha mirado un tuerto, no te queda otra que apoquinar y comprar el pase. Una explicación rápida de los conos de luz es: abundancia, especialmente útil para healers que curen por vida máxima y con una party que tenga personajes de bastante vida, sean o no tanques. Nihilidad, Need for Speed. Este cono de luz está creado específicamente para personajes veloces, siendo un 96% de daño extra al enemigo golpeado en cada acción a nivel máximo. Un Nihilidad con múltiples acciones o gran velocidad hará las mil maravillas. Conservación. Este cono de luz está pensado para un personaje de la vía de la conservación que haga su daño con su habilidad definitiva.
y con un bono del 120% de su defensa como daño a nivel máximo, ojito con un tanque que su ulti sea meter un madrazo a todos los enemigos. Cacería. Este cono de luz es un cono para los personajes basados en crítico, pero a falta de comprobar los demás conos del juego, me parece que no es exactamente top tier. Puede que lo sea y me equivoque, o que sea bueno en la 1.0 y no vuelva a serlo nunca más. Personalmente me parece bastante flojo. El cono de luz de 5 estrellas del banner permanente, dormir como un tronco, me parece mejor opción. Armonía. Si te gusta jugar con los poderes del caos, este es tu cono de luz. Cada vez que le toque al personaje de armonía, rotará un bufo de entreataque, daño crítico y recuperación de energía entre tus personajes. Personalmente no soy muy fan de este tipo de buffos y preferiría algo más consistente o que tú pudieses elegir. Seguramente a futuro haya otro cono mejor para los de la vía de la armonía, o incluso si consigues el del banner permanente, la batalla no ha terminado, este me parece una mejor opción. Destrucción. Este cono de luz es sincero y aumenta el daño del personaje una barbaridad, casi un 50% al máximo. Además, aporta regeneración de vida máxima en muerte, convirtiendo a nuestro personaje de destrucción en nuestro DPS principal en un pequeño monstruo. Este tipo de bono y efecto me parecen el tipo de bonos simples que pueden ser buenos a todos los niveles del juego. El icono de luz, algo indestructible del banner permanente, también es muy bueno y me parece que están a la par. Y erudición. Este cono de luz es especialmente interesante para personajes de la vía de la erudición como Serval, que tienen un potencial para infligir daño de múltiples habilidades y talentos, potenciando así todos ellos. También me parece un cono genérico que puede serte útil si te sale un personaje del banner nuevo y que sea de erudición y que además tú digas, ya que tengo este cono de luz subido, se lo puedo equipar. Llegado a este punto del vídeo, me toca hablar de mi libro. No tengo libro, pero suscríbete. Y por último, vamos a hablar de lo importante, los machacantes. El pase de pago tiene dos niveles de compra, Gloria Anónima y Medalla Anónima. Por un lado tenemos el nivel de compra de 10 euros y por otro el de 23 con un descuento de 2 euros. Y la verdad es que si os soy sincero, no termino de entender mucho el nivel de 23 euros. 200 cristales, 2 avatares premium para fardar a tus amigos y 5 pociones de 60 de energía. Además de 10 niveles del pase, que solo son verdaderamente útiles para quien entre a jugar muy tarde en la temporada de un pase y quiera comprarlo sí o también. Pero esto nos plantea la duda de, ¿y si quedan 5 días para el pase y vas por el nivel 7, ¿no te sale más rentable esperar 5 días y comprar el siguiente? Porque en mi nada humilde opinión de experto en gachas, yo diría que sí. El caso es que obviando la extraña opción de 21 euros tenemos la lógica compra, y digo lógica si es que vamos a comprar el pase de 10 euros, ¿merece la pena entonces lo que el juego te está ofreciendo por 10 euros? Veámoslo. Para empezar son 8 pulls, 4 directos, 4 en cristales y 40 cristales sobrantes. Para establecer el valor de estos pulls, tenemos que compararlo con los niveles de compra directa de recarga de Esquirla Onírica, que es el nombre de la moneda de pago, que se cambia a Jades Estelares, que es el nombre de la moneda de gacha. Para obtener de 1280 a 1320, que es el equivalente de tiradas y jades estelares del pase de pago, tenemos que gastar al menos 35 euros en la compra de 1980 esquirlas oníricas, puesto que si gastamos 18 en 980 nos quedamos cortos. Si bien es verdad que con el bono de por 2 de la primera compra obtenemos bastantes más, es más eficiente comprar el pase que las esquirlas directamente. Claro que esto solo sirve si estás siendo previsor y consiguiendo los recursos de forma previa. Para los jugadores que llega un banner y quieren hacer tiradas de más, el pase no es una opción tan buena como comprar directamente las esquirlas. Pero para lo que este vídeo nos indica, comprar el pase es mejor oferta que comprar su valor en dinero directo en esquirlas. Además de los 8 pull directos, el pase de pago también nos incluye otros recursos como es el cono de luz, y 7 cajas de materiales, 3 moradas y 4 azules, evitándonos así gastar un poco de energía en farmear estos recursos y poder dedicarla a bosses o artefactos. Y además, que no aparece en el menú de compra, el pase también os recuerdo que dije antes que aporta materiales de subida de nivel de los artefactos, que es el verdadero jefe final del juego, puesto que de todos los materiales a conseguir, los artefactos, como en el Genshin, son la gran perdición del juego. Y llegados a este punto viene la pregunta: ¿merece la pena comprar el pase de batalla en Honkai Star Rail? La respuesta es sí, con matices.
Todos los juegos de este estilo, si tienes claro que los vas a jugar durante bastante tiempo, merece muchísimo la pena comprar el primer y a veces el segundo pase para multiplicar exponencialmente la cantidad de recursos para subir de nivel los personajes. Esto te libera la energía para poder dedicarte a conseguir artefactos u otros materiales con la energía y así no tener ese problema de gestión. Además, la oferta de pools también es muy buena al inicio. Todo esto siempre hablando del pase de 10 euros. Está tan atrás al pase de 23 euros. Y por otro lado, ¿cómo es la comparativa con el pase mensual? El pase mensual son 6 euros por 2700 cristales que requieren un login diario y 300 esquirlas que podemos utilizar para comprar cajas de recursos tremendamente malas en la tienda o convertirlas en cristales para conseguir 2 pools más. También existe la remota posibilidad de acumularlas a largo plazo por si algún día añaden skins al juego como hicieron en Genshin y utilizamos estas esquirlas para comprar las skins. Por lo general, 2 paquetes mensuales de 12 euros equivalen a 37 pools y un pase de batalla son 10 y solo nos aporta 8 pools además de los materiales. Si lo que queremos son tiradas, sin duda nos renta más comprar 2 pases mensuales antes que el pase de batalla, pero repito, que en las fases iniciales del juego o de tu cuenta, por si empiezas a jugar al Star Rail dentro de 6 meses, todos tenemos nuestras vidas y el tiempo libre que podemos, el pase es una buena opción para empezar. Espero haberos sido de ayuda y sacaros de dudas con este vídeo. No dudéis en preguntar en los comentarios cualquier cosa que os surja o uniros al Discord del canal. Nos vemos en los mares. Tiburion out.